Oye, porque hasta para servir se necesita gracia. El que no sirve, aleluya, con gracia, no sirve. Y sabe, algo que me impactó a mí de este hombre es que tiene 85 años. Algunos de ustedes ya tienen 20 años y están encorvados. Algunos de ustedes ya tienen 25 o 30, aleluya, y ya le pesa la vida. Pero ¿sabe qué yo me di cuenta en este hombre? Y no es un hombre que le sirve al Señor Jesucristo. Pero ¿sabe? Lo más impresionante de este hombre, una de las primeras cosas que él hace es manifestar una rutina en su vida para hacer lo que él sabe hacer y lo que ha hecho por 75 años. 75 años con una rutina. Este hombre tiene uno de los lugares más caros de todo el mundo. Él se dedica a hacer sushi. Y este hombre se ve que con las manos, en la forma que hace las cosas, tiene una habilidad, ligereza, tiene una práctica tan tremenda que uno se queda impresionado. Aún su mano se ha adaptado tanto que veía que cuando iba la carne, iba el arroz y todas las cosas que ellos le ponen, eso se aneaba en la mano de tal manera que esa pieza quedaba perfecta. Y cuando él la servía con calidad, con postura. Pero no solamente eso, sino que cuando llegaba al restaurante, antes de dar la comida, él necesitaba que los que estaban allí, bueno, los que estaban allí no, su hijo era el único que le preparaba la comida a él y se la daba para que verificara cómo estaba la comida ese día. Y de la mano de su hijo, él recibía y él comía. Y él le decía si estaba bien o si no estaba bien. Si le hacía falta algo más a esa comida. Y cuando su hijo le daba la comida y su padre le decía, ¿está ok? Él le decía, sí, Señor. Este hombre, antes de servir la comida, él iba por la mesa, por las sillas, servilletas, todo. Y él iba verificando que tuviera la misma distancia, una distancia aproximada, cómoda, para cuando vinieran los clientes, se sintieran cómodos. Allí a aquel restaurante iba de diferentes lugares. Y este hombre, cuando usted veía la postura de este hombre caminando, él se veía, es que se le veía la gracia que Dios le ha dado al ser humano, y es de disfrutar lo que hace. Leyes en su vida: primero que nada, no te quejes del trabajo que haces, disfrútalo. Este hombre disfrutaba de lo que hacía. Este hombre no se quejaba de lo que hacía. Por 75 años. ¿Cuántos tienen 75 años aquí? Ninguno me levanta la mano, pero caminan algunas veces como los de 75. ¿Y sabe qué? Este hombre tenía 85 años cuando se hizo el documental. Y no solamente era la comida. Lo más impresionante aquí que se hablaba era de él, no era de la comida. La comida, la gente sabía que era de clase, que era, wow, tremendo. Pero ¿sabes qué? Este hombre, con su postura, escúchame bien, su personalidad la llevaba al producto.
Ahora yo quiero decirte algo. ¿Cómo tú llegas a entregarle al Señor el producto? Y cuando Él te dice y te ha dicho hoy, porque el Señor le ha dicho hoy aquí a personas, no me diste el producto que yo esperaba, ¿qué tú le dices? ¿Qué tú le dices? Sí, Señor. Ahora yo te pregunto, si le diste el producto que Él esperaba, le dices, sí, Señor. ¿Cuál es tu postura, aleluya, en esta vida? Tienes la oportunidad de cada día lo que hagas glorifique a Dios. Tienes la oportunidad de que cada día puedas manifestar la gloria que Dios puso en ti. Mira, no te sientes así. No te sientes sin ánimo. No camines sin ánimo en la vida, hermano. Irradia vida. Si Dios te dio la oportunidad de levantarte, irradia vida hacia otros. Si la vida está en ti, ¿por qué la desprecias? ¿Sabes por qué te quiero traer esto? Porque hace unos meses atrás el Señor me dijo, dile a mi pueblo que no desprecie la vida que le he dado. Dile que no sean malagradecidos. Que aprendan a disfrutar cada día que yo doy. Que aprendan a disfrutar cada minuto, cada segundo. Usted sabe por qué yo sé que hay personas que van o a perder su vida o que van a morir jóvenes porque están amargados todos los días. Y le voy a decir algo que muy pocos lo saben aquí. Usted sabía que la amargura es uno de los pecados que más se comete en el ser humano y que muchas veces no le pedimos perdón al Señor. Y no solamente que le pedimos perdón al Señor, sino que no hacemos una disciplina en nuestras vidas para vivir sin amargura. La amargura es un pecado. Escúchame bien, la amargura es un pecado. Si tú te mantienes amargado, ¿sabes qué? Tú estás pecando día a día. Libértate. Bendice a Dios. Adora a Dios. Glorifica a Dios con lo que haces. ¿Cómo te levantas en la mañana? ¿Glorificando a Dios o quejándote? ¿En quién piensas primero? ¿En ti o en Dios? Creo que esta es una mañana, aleluya, que seguimos reflexionando. Ayer tuvimos una linda actividad, gracias a cada uno de los matrimonios que estuvo. Dios, aleluya, habló a nuestra vida de una manera muy diferente, pero yo sé que Dios se manifestó. Dios sigue hablándonos a cada uno de nosotros. Gracias a Dios por su infinita y santa misericordia. Aquí tenemos algunas visitas que queremos reconocer. Cassandra Martínez está por aquí. Dios te bendiga, Cassandra. María Martínez también. Dios te bendiga. Gracias por estar aquí. Amén. Está con nosotros Jessica también por aquí. Dios te bendiga mucho. Y si usted quiere que alguien lo trate bien, vaya donde Jessica. Jessica lo trata bien allí en el poncho. Dios te bendiga. Aleluya. La pastora con nosotros en esta tarde. Amén. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga más. Amén. Quiero reconocer, ya que el pastor trajo el tema de la actividad de la noche, a todos los que trabajaron fuerte. Amén. Empezando, ¿verdad? Con Fabiola, Zenaida,
Glenn y Beth, que no están aquí, pero fueron los que cocinaron y quedó muy rica la comida. ¿Qué gustó? Perdón. Estuvo bien rica la comida, tuvimos un buen tiempo. A todos los muchachos, esos meseros que tuvimos, que eso fue excelente. Aleluya. La gente se fue impresionada por sus atenciones, por la coreografía y todo. Eso fue una cosa seria. De verdad que la pasamos muy bien ayer. Ha sido una semana extenuante, cansada, pero ha sido valiosa. Amén. Sé que desde el viernes el Señor ha estado ministrando a la iglesia con el mensaje que trajo el pastor Cheo, ¿verdad? ¿A cuánto Dios me habló de todo este fin de semana? Yo creo que Dios fue tan perfecto porque las palabras que trajo a varias personas específicas no fueron palabras nuevas, sino confirmaciones de lo que ya Dios había estado hablando. Amén. Y de verdad que nos gozamos. Le decía a mi esposo que es bueno ver cuando hay personas que son tan transparentes que aún diciendo cosas que uno no dijera, pero como es parte de sí, uno las recibe, ¿verdad? Y eso es lo grande de la identidad de Dios. Si no tenemos identidad, no podemos ser quienes somos. Y cada uno de nosotros, Dios nos ha puesto una identidad, Dios nos ha puesto, gracias, Dios nos ha puesto un trabajo, Dios nos ha dado una marca. Y muchas veces nos sentimos amargados, como decía el pastor, ¿verdad? Porque realmente no hemos conocido quiénes somos. Queremos ser quienes creemos que somos, pero no le hemos permitido al Señor que ponga esa identidad en nosotros. Y hasta que usted no lo haga, déjeme decirle que va a seguir siendo un amargado. A menos que se canse, que se hastíe y diga, ¿sabe qué? Yo esta amargura no la recibo más, no la cargo más. Señor, quebrántame, cámbiame, transfórmame. Haz lo que tengas que hacer para que pongas tu identidad que ya tú destinaste para mí. Así que si te sientes amargado y perdido, no es culpa de Dios, es culpa tuya. ¿Verdad? A veces queremos marcar a Dios o al diablo por todo lo que somos, pero nuestras decisiones son las que determinan realmente quiénes nosotros somos. Y sabe que ayer anoche estaba bien agotada, nos acostamos, traté de estudiar un poco, pero no pude. Como a las 6 de la mañana me levanté, por misericordia de Dios. Pero cuando desperté me sentía sumamente cansada, agotada. Y me quedé dormida nuevamente. Y cuando estoy dormida tengo un sueño, pero más bien para mí fue una revelación, algo que Dios me quería mostrar. Y en ese sueño me veía yo orando por unas personas. Y cuando oraba, veía como una niña tenía un tumor. Y cuando yo le puse la mano, comenzó a manifestarse lo que había en ella. Y mientras yo reprendía, yo veía como de sus partes salía una podredumbre, todo lo podrido que había dentro de ese tumor. Y comencé a caminar y a desatar palabras sobre las personas que me encontraba en el camino y comenzaba a orar por ellos. Pero de momento cuando voy caminando no veo a nadie al frente, se me abren mis ojos espirituales y comienzo a ver una mujer. Pero era un demonio, no era una mujer. Se abrieron mis ojos espirituales y comencé a ver caminar esta mujer, y mientras caminaba de una manera seductora y me miraba así al darse cuenta de que mis ojos habían sido abiertos, y yo comienzo a hablarle y a reprender ese espíritu de esa mujer. Y mientras estaba aquí ahora el pastor que estaba ministrando y hablando, el Señor me trajo esa experiencia que tuve. Y sabe que el Señor me mostraba que el Señor quiere a través de cada uno de ustedes desatar su poder.
porque ya Él los hizo de esa manera. Desde la creación Dios los creó con un llamado poderoso, sobrenatural, con un poder grandioso en ustedes. Y cuando ustedes comienzan a caminar manifestando lo que Dios ha desatado ya sobre su vida, sabe que van a haber espíritus que van a tratar de seducirlo, de distraerlo, para que usted no siga enfocado en lo que Dios nos mandó a hacer. Y de la única manera que sus ojos espirituales han de ser abiertos para que usted pueda ver lo que está operando a su alrededor, lo que está operando en lo espiritual, es manteniéndose, practicando lo que Dios ya le mandó a hacer. O sea, no puede haber poder sobrenatural de Dios en ti si no haces lo que tienes que hacer. Es imposible. Es imposible que tú veas la mano de Dios sobre tu vida de una forma radical si tú no haces lo que tienes que hacer. Porque tus ojos espirituales no van a poder ser abiertos y no vas a poder ver lo que el enemigo tratará de poner frente a ti para entorpecerte. Y la hermana Sandra, mientras leía hoy, me confirmó una de las escrituras que iba a traer hoy. Por eso creo que Dios es perfecto. Y no se tiene que parar, solo preste atención. Ya creo que Dios ha bendecido el servicio y ya creo que Dios a través del pastor y lo que ha pasado ya ha desatado la palabra en la iglesia. Pero yo quiero que usted vaya conmigo nuevamente al libro de Isaías, capítulo 25. Y vamos a leer unos versículos. Y no cierre su Biblia porque me voy a mantener en el libro de Isaías conforme a lo que el Espíritu Santo de Dios me dirija a hacer en esta mañana. Y dice el libro de Isaías capítulo 25, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová, tú eres mi Dios. Te exaltaré, alabaré tu nombre. Porque has hecho maravillas, tus consejos antiguos son verdad, ¿y qué? Y firmeza. Porque convertiste la ciudad en montón, la ciudad fortificada en ruina, el alcanzar de los extraños para que no sea ciudad, ni nunca jamás sea reedificado. Por eso te dará gloria el pueblo fuerte, te temerá la ciudad de gentes robustas. Porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Como el calor en lugar seco, así humillarás el orgullo de los extraños, y como calor debajo de nubes harás marchitar el renuevo de los robustos. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. El tema que le he puesto, o que Dios, ¿verdad?, me inquietó esta mañana a poner este mensaje, es la bendición de estar y el peligro de no. La bendición de estar y el peligro de no. Y cuando digo el peligro de no, es el peligro de no estar. Y para que usted entienda, la palabra estar significa existir, hallarse en este o aquel lugar, situación, condición o modo actual de ser. Permanecer o hallarse con cierta estabilidad en un lugar, situación y condición. O sea, el que está existe. El que está tiene estabilidad y permanece. El Señor le hablaba a este pueblo. Cuando usted lee, no sé si alguna vez ha estudiado el libro de Isaías, quien no lo ha hecho, estúdielo, muy interesante estos libros de los profetas.
Isaías era un profeta que fue sumamente perseguido por el mismo pueblo de Dios. Fue marginado, fue criticado, fue perseguido por los sacerdotes, por los religiosos, por un pueblo que decía servir y conocer a Dios. Y sabe que hay unos beneficios de estar. Hay unos beneficios de tener usted la identidad. Hay unos beneficios ya desatados sobre su vida de parte de Dios para aquel que permanece. Y cuando hablo de permanencia, no hablo sencillamente de permanecer quieto en un lugar. Porque su cuerpo puede estar aquí, pero pensando en la cama, en el café, en muchas cosas. Así que puede estar su cuerpo, pero su mente no está. Por lo tanto, el estar va más allá que una presencia física. El estar es la existencia misma de quién es usted. El estar es la existencia misma de lo que usted manifiesta en su diario vivir. Una de las cosas, ¿verdad?, que nosotros a veces como creyentes tenemos que luchar. Es como como nos dice el pastor, cuando salimos a este mundo contaminado y nos tenemos que confrontar con nuestra carne, con lo que quisiéramos hacer, con las reacciones que deberíamos tener o que creemos que son justas manifestar. Pero el que está y el que ha conocido y ha recibido la identidad de Dios, sabe que no importa a dónde llegue, sabe quién es. Y por lo tanto no hay nada que lo mueva de lo que es. Nosotros los que tenemos identidad de diferentes países, estamos en Estados Unidos hoy. Pero sabe que no hay nada como estar en el lugar de donde uno nació. Usted vive aquí y existe aquí, pero nunca va a dejar de ser o de estar. Los mexicanos, los puertorriqueños, los hondureños, nunca va a dejar de estar en su país natal. Porque de ahí viene su identidad, su existencia. Es algo que nunca vamos a poder evitar. Ahora bien, no significa que a través de la sangre de Cristo nosotros entremos a una nueva posición de estar. A una nueva posición que diga que aunque soy de aquel lugar, ya no soy de allá en Cristo, porque somos uno en Cristo. Que no importa con quién yo me relacione, con quién yo viva, con quién yo comparta, en Cristo yo pueda entender que yo tenga una identidad y permanencia que debe manifestarse donde quiera que yo esté. Ahora bien, usted sabía que hace muchos años atrás, recuerdo cuando vinimos y comenzamos a abrir la obra acá en Carolina del Norte, comenzamos a abrir una obra en Charlotte y estábamos viajando. Y para aquel entonces ya yo había sido libre en ciertas áreas y se manifestaban. Y fui a un lugar y la dueña de la casa donde estábamos haciendo la célula me confrontó, o me quiso no confrontar sino avergonzar o a ridiculizar, si lo podemos decir así, con este versículo. Y este versículo habla de los zarcillos, habla de las vestimentas, habla de los mantos. Y me acuerdo que en ese momento lo utilizó para condenarme, porque como yo usaba aretes, pues según la palabra era pecado. Y me dio hasta cierta gracia esta mañana cuando el Señor trae este pasaje a mí, porque me remonté a ese momento. Y
Y el Señor me mostraba algo a través de esto. Yo quiero que usted lo busque conmigo. Está en Isaías 3. Y dice: porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá el sustento y al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua, el valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador. Y les pondré jóvenes por príncipes y muchachos, serán sus señores. Y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. Cuando alguno tomara de la mano a su hermano de la familia de su padre y le dijere: tú tienes vestido, tú serás nuestro príncipe, y toma en tus manos esta ruina, él jurará aquel día diciendo: no tomaré ese cuidado, porque en mi casa ni hay pan ni qué vestir. No me hagáis príncipe del pueblo, pues arruinada está Jerusalén, y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová, para irritar los ojos de su majestad. Y quiero leer todo esto porque de ahí vamos a pasar algo. La apariencia de su rostro testifica contra ellos, porque como Soma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Los opresores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Ahora dice bien: Jehová está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. ¿Qué pensáis vosotros que majáis mi pueblo y moléis las caras de los pobres? Dice el Señor Jehová de los ejércitos. Asimismo dice Jehová: por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión, y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofías, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pómitos de olor y los zarcillos, los anillos y los joyeles de las narices, las ropas de gala, los montoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. Y en lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez, y cuerda en lugar de cinturón, y cabeza rapada en lugar de la compostura del cabello, en lugar de ropa de gala, ceñimiento de cilicio y quemadura en vez de hermosura. Tus varones caerán espada y tu fuerza en la guerra. Sus puertas se entristecerán y enlutarán, y ella desamparada se sentará en tierra. Y usted me dice: bueno, pastora, ¿y qué tiene que ver eso con el estar y el no estar? El pueblo de Israel, y cuando se habla de las hijas de Sión, se hablaba de las tribus, de los pueblos de Dios, de la descendencia de Israel. Se identificaba no solamente por lo que hablaba y manifestaba, sino también por cómo se veían.
Y como parte de la manifestación de la prosperidad de Dios en ella, en sus ciudades, usaban collares, pendientes, los brazaletes. O sea, todo esto era señal de la bendición de Dios. Entonces, en ese momento recuerdo que esta mujer me dijo, no, pero la Biblia dice que Jehová Dios despojó y que esto, que lo otro. Si usted lee más arribita, se da cuenta que fueron despojadas a causa de su orgullo. Fueron despojadas a causa de su desobediencia y su rebelión en contra de Jehová Dios. No fueron despojadas porque Dios las quiso limpiar, como muchas veces se ponen. Porque Dios quería mostrar una santidad en ellas, ¿no? Fueron quitadas a causa de la rebeldía. O sea, en otras palabras, el Señor le estaba diciendo, Jehová Dios le dijo al pueblo, ¿sabes qué? Todas las naciones ven que ustedes son prosperados. Todas las naciones ven lo que ustedes lo identifican con toda su vestidura. Por lo tanto, a causa de la desobediencia y a causa de su rebelión, yo arrebataré todo eso y los volveré como pobres. Aleluya. O sea, el no tener nada era implicación de la pobreza, no de la bendición ni de la santidad de Dios. Aleluya. ¿Me está entendiendo? El no tener nada implicaba que había se le arrebataba su identidad. Así que, iglesia, el pecado, el problema no está en lo que te pongas. El problema está en lo que eres. ¿Me estás entendiendo? El problema no es como te veas por fuera. El problema es lo que hay dentro de ti. El problema es lo que piensas y maquinas en tu mente. El problema es las luchas que tienes cuando nadie te ve. Aleluya. Ese es el problema. Aleluya. Entonces yo le digo a usted una cosa, y usted sabe, las mujeres que me conocen, yo no creo en que el hombre y la mujer de Dios se vean como por diosero. No lo creo. Yo creo que eso es manifestar un Dios que no es. Porque cuando usted ve a Dios desde el principio de la creación, usted ve que Dios se esmeró en hacer todo bueno, se gozó en tener excelencia. Cuando usted ve la naturaleza, usted se da cuenta que no hay nada malo en la naturaleza. Aleluya. O sea, todo lo creó Dios con excelencia. Todo lo creó Dios con magnificencia. No hay hombre hasta el día de hoy que haya podido imitar la obra de Dios. Entonces, ¿por qué nosotros como iglesia nos presentamos como pobres? Y no estoy hablando de la pobreza de dinero, entiéndalo bien, aunque eso es parte de, ¿ok? Pero me estoy enfocando a la pobreza de vida, a la pobreza espiritual, a la pobreza de las actitudes, de la vida que, mire, sabe que hay creyentes, hay cristianos, o mejor dicho, personas que dicen o creen que son cristianos, que hay gente que no desea ni estar cerca de ellos, que no los soporta, porque es que su amargura, su queja, es tan horrible. Entonces yo me pregunto, iglesia, ¿qué estamos nosotros manifestando al mundo que nos está viendo? Porque yo no le estoy diciendo, ¿sabe qué? Que tengamos situaciones, que hayan días malos. Eso es parte de la humanidad. Ahora, yo estoy hablando de lo que deseamos nosotros hacer cuando vienen los días malos. ¿Sabe que algo que el Señor me mostraba en la experiencia que tuve esta mañana? Mientras ministraba esa niña que se veía tener una condición extraña. Cuando yo comienzo a ver todo eso podrido que salía, el Señor me decía, y no será sana por completo hasta que ella no lo quiera. Y sabe que muchas veces nosotros como pueblo escogemos eso. Oramos porque Dios nos sane. Oramos porque Dios nos cambie. Oramos porque Dios transforme nuestras vidas.
Pero entonces cuando vamos al médico y nos dicen esto o aquello, oh, sí, es que yo tengo esto y aquello. Señor, sáname. Señor, pero yo tengo esto y aquello. Señor, haz un milagro. Señor, pero esto no lo suelto porque el doctor me lo dijo. Y saben que la fe va más allá de lo que el mundo nos dice. La fe es decir, ok, aunque el mundo diga esto, Señor, yo creo lo que dice tu palabra. Tu palabra dice que en la cruz tú llevaste mis enfermedades, tú llevaste mis dolores, tú llevaste mi quebranto. Así que yo creo que tú harás el milagro en mí. Y usted diría, ¿sabe qué, pastora? Es muy fácil decirlo porque usted no lo ha vivido y usted no lo ha sentido y usted no esto y usted no lo otro. ¿Sabe que en mi vida he tenido milagros de sanidad? Y mi esposo está de testigo. He tenido milagros sobrenaturales en mi vida de sanidad y sé lo que es el poder de Dios. Pero ¿sabe que he aprendido a cambiar mi lenguaje? He aprendido a cambiar lo que sale por mi boca. He aprendido a cuando tengo ganas de decir cosas que, Señor, ayúdame, Espíritu Santo, ¿sabes que? Ayúdame, perdóname. Porque sabe que es el único que nos puede ayudar. Es el único que nos puede ayudar. Ahora, ¿sabe qué? Mire, quiero que vayamos rapidito a ese mismo versículo 3. Vamos a leer el 8. El mismo capítulo 3 de Isaías. Gloria a Dios. Perdón, 8:8. Ok, yo quiero leer del versículo 6. Vamos a leer del versículo 6. Por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé que corren mansamente, y se regocijó con Rezín y con el hijo de Remalías. He aquí por tanto que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas y muchas. Esto es, al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas, y pasando hasta Judá inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas llenará la anchura de tu tierra, oh Emanuel. ¿Sabe qué? Quiero traerle un poquito de historia. En este capítulo, en este libro de Isaías le estaba hablando a un pueblo que le pertenecía al Señor. Sin embargo, ese pueblo, aunque practicaba sus ritos religiosos, sus sacrificios, cumplía aparentemente, ¿verdad?, delante de Dios, pero se unía a los enemigos del pueblo de Dios. Este pueblo veía con regocijo el éxito del pueblo enemigo. Despreciaban la palabra de Dios porque veían una ciudad exitosa, una ciudad de mundo, una ciudad de entretenimiento, una vida aparentemente próspera. ¿Cuántos de ustedes han vivido en Florida? ¿Ok? O si han visitado Florida. Yo recuerdo que vivimos muchos años, ¿verdad? Karen, pasa poquito. A Florida. Y cuando nos mudamos por primera vez a Carolina del Norte, ¡qué horror! Horrible. Recuerdo esas primeras semanas de Thanksgiving, justo el Thanksgiving. Oh my goodness, parecía esto el desierto, no sé de dónde, pero qué cosa más horrible para mí. O sea, después de venir, claro, los que conocemos a Puerto Rico saben que eso es un caos total, tapón todo el tiempo, gente, ¿verdad? Un revolú. La vida en Puerto Rico, aún hasta los del campo, siempre tienen cierto, ¿verdad?, movimiento. Ahora bien, en Florida era más tranquilo, pero con todo y eso había mucho entretenimiento, había mucho para donde salir con la familia, había vida, había.
Pero ¿qué pasa cuando usted llega a Carolina del Norte? A menos que sea en el mes de abril o de octubre, que viene la marqueta, esto es soledad total, ¿verdad? Ni un taponcito, ni nada. Entonces, recuerdo que yo decía, ay Señor, ¿a dónde nos hemos metido? Y empezar una obra, o sea, que no era como que veníamos a una iglesia, sino que era empezar de cero. Y me acuerdo que fuimos hasta el mall, esperando tener algún tipo de movimiento, de ambiente. Oh my God, eso fue una cosa horrible. Entonces, uno de venir de un ambiente así, ¿verdad? Bien, a venir a un lugar que Dios nos mandó, que Dios nos entregó, que veníamos con promesa desde que veníamos de camino, veníamos cantando. Yo seré alguien que haga historia en esta ciudad. Oye, ¿cómo se ha cumplido eso, pastor? No se sabe si de la buena o de la mala, pero de verdad que hemos hecho historia, la que nos falta. Pero ¿sabe qué? Eso le pasaba al pueblo de Dios. El pueblo enemigo tenía el río Éufrates, que era un río poderoso, caudaloso, fuerte, que se oía su sonido. Era sumamente importante para todos aquellos que vivían. Era el orgullo del pueblo enemigo. Entonces, el pueblo de Dios tenía el río Siloé, que no era muy importante para los negocios. Era un río calmado, tranquilo. Entonces, Jehová Dios, para que el pueblo de Dios entendiera la comparación, le dijo, ¿sabes qué? Tú menosprecias a Siloé y alabas las grandes aguas del río Éufrates. Por lo tanto, así mismo como deseas lo que el pueblo enemigo de Dios quiere y tiene, como tú desprecias donde tú estás, ¿ok? Porque el pueblo de Dios, estando en su lugar, no aceptaba su lugar. Estando y teniendo la mano de Dios y la bendición de Dios, no podían disfrutar las bendiciones de Dios porque estaban pendientes al río Éufrates allá. Y sabe que el Señor me ministraba en la mañana y durante toda esta semana que había estado leyendo estos versículos y capítulos, me decía, mientras tú no tienes identidad, tú no puedes reconocer a dónde tú estás. Mientras tú no tienes identidad de Cristo, tú no puedes reconocer lo que ya Dios desató y te entregó, porque estás mirando todo lo que está alrededor. Porque cualquier palabra de autoridad y de elocuencia te envuelve. Cualquier palabra de razonamiento te roba lo que ya Dios te entregó, porque estás enfocado en el pueblo enemigo de Dios. Y yo te voy a decir algo que padece mucho el pueblo de Dios es el dolor de oído. Miren, la gente dice que no son chismosos, pero cuéntenle un chisme. Muchas veces dicen, no, es que para aconsejar a la persona, ¿verdad? Yo tengo que escuchar. Ay, entonces cuando contamos lo que nos pasó, lo que la queja, y si tenemos a alguien que nos escucha, ay, esa es mi amiga, porque me está dando la razón, porque me entiende. Y sabe que ese es el jueguito de Satanás que ha usado por años para robar el llamado, los llamados de Dios a la iglesia. Porque sabe que hay gente que prefiere que le digan, ay, pobrecito, pastor, es verdad, ¿verdad? Porque es que no lo entienden. A decirle, ¿sabe qué? Deje de estar quejándose, ya levántese y sigue caminando. Aleluya. Eso no le gusta a la gente. Y déjeme decirle, a mí antes no me gustaba, y mi esposo de 20 años tenemos, está de testigo. A mí yo me hería. No me podían tocar ni un pétalo. Me ofendía. Me guayaba de nada. Pero ¿sabe qué tuve que aprender?
hasta que Dios no me quebrantó, hasta que Dios no me rompió, pero yo dejé que Él lo hiciera, no pudo cambiar esa mala costumbre del mismo infierno diabólico que me detenía y no me dejaba levantarme, no me dejaba caminar. Y sabe que hay un pueblo que Dios ya desató palabra de autoridad, palabra de poder, pero depende de ti dejar la niñería, dejar el compararte con cualquier cosa y decir: Señor, dame tu identidad. No importa lo que mis ojos vean, no importa cuántos demonios se me aparezcan en el frente, yo seguiré poniendo mis manos, yo seguiré haciendo que tu pueblo sea libre por el poder de tu palabra. ¿Sabe que estas doncellas, estas hijas de Dios, ¿sabes por qué fueron despojadas de la bendición de Dios? Porque escuchaban y se gozaban con los enemigos de Jehová. Mire, iglesia, yo le voy a decir una cosa y aprenda y comience a practicarlo. Deje de estar hablando y escuchando a la gente. Mire, el proceso mayor que usted tiene que pasar para ser libre de esa dependencia es dejar de estar hablando por teléfono, dejar de estar buscando con quién desahogarse. ¿Saben cuál era un lema que yo tenía como mujer? Ay, es que nosotros las mujeres necesitamos con quién hablar. Necesitamos desahogarnos, ¿verdad? ¿Cuántas veces no le dije eso a mi esposo? Y yo, ay, nena, tú no me entiendes, que yo necesito contigo hablar. ¿Verdad? ¿Y sabe qué? Muchos regaños que me ha dado en estos 20 años, usted no se imagina. Pero sabe que gracias a eso, cuando aprendí a depender de mi Señor, cuando aprendí a decir: Señor, me siento triste, me siento mal, me siento confundida, me siento... Y no iba a llamar a mi amiguita, a mi hermanito, a mi fulanita, no, sino que venía y me tiraba: Señor, aquí estoy, no sé qué hacer, Espíritu Santo, guíame. ¿Sabe que en ese momento el Espíritu Santo comenzó a transformarme, comenzó a cambiarme, comenzó a limpiarme, y sabe que ahora yo soy de las que digo: ¿sabe qué? Levántate, coge vergüenza de esa cara y sigue caminando. Porque aprendí que por años, viví años en el Evangelio, sentada ahí cogiéndome pena yo misma y los hermanitos ayudándome. Y las almas perdiéndose. Porque un día estaba en el cielo y al otro día bajaba a las alturas, pero del infierno. Y sabe que el pueblo de Dios tiene que aprender a tener una identidad. Tiene que aprender a decir: ¿sabes qué? Mire, me gustó algo que el pastor Sheo dijo el viernes. Y lo anoté. Y es: si usted lo que hace es quejándose y dando malas noticias, usted no es pueblo de Dios. Aleluya. Porque el Evangelio es poder de Dios. Aleluya. El Evangelio son buenas noticias. Así que comience a cambiar su lenguaje, comience a cambiar su historia, comience a cambiar cómo usted ve las cosas. Aleluya. Es la única manera. Mire, yo recuerdo hace muchos años atrás, y esa mujer lamentablemente hoy día está apartada del Señor. Pero la usó Dios para confrontarme. Yo me acuerdo, y tal vez ya el pastor ha dicho esto antes, que yo usaba mucho a mis niños. Yo tuve los niños chiquitos, uno detrás de otro prácticamente. A los 8 meses de nacida Ashley, ya yo salí embarazada otra vez. Eso ya usted sabe. Estuve bien ocupada. Por eso fueron 2 nada más. Entonces, ¿qué sucede? Que cada vez que había una campaña, cada vez que había un culto, yo ponía excusa a los nenes. Ay, es que los nenes se enferman. Ay, que esto, que lo otro. Ay, que para qué. Y siempre tenía una queja y una excusa con mis hijos. Hasta que un día, en aquel tiempo ella era una ministra, pastora. Estamos sentadas en el trabajo y ella me está hablando de algo, una actividad, no recuerdo. Y me dice: ¿y tú vas a ir para tal sitio? Y yo le digo: no, porque es que tú sabes que el nene está chiquito y que esto y que... Y me dijo: ¿y qué estás esperando? ¿Que Dios los arrebate, te los lleve, te los quite? ¿Qué quieres? ¿Verte sin hijos? Si Dios te los dio como una bendición, ¿por qué los usa como una maldición? Y ¿sabe qué? Déjeme decirle, eso fueron 5 pescosadas, pero bien duras. Porque de verdad que eso me hizo abrir los ojos. Desde ese día en adelante tomé la decisión de nunca usar a mis hijos de excusa para no llegar al templo. Y mi esposo está de testigo porque él no era el problema en eso era yo. Enfermos, como fuera, todos los días en el templo.
todos los días en el templo. Y si algo le doy gracias a Dios, si yo sé que Dios los seguirá llevando así, mis hijos nunca han sido de enfermarse. Pero porque desde niño, desde que fui confrontada, me humillé, le pedí perdón a Dios y dediqué a mis hijos para el templo, donde quiera que iba. Y sabe que no había, si a veces la gente venía, no, pero es que mañana hay escuela, que si tú, miren, le voy a decir algo hace poquito. La que era mi jefa, tú sabes que el americano en eso es más, tiene más unas costumbres. Y ellos no creen que los niños pequeños se puedan acostar más tarde de las 8 de la noche. ¿Okay? Eso está bien cuando se puede. Ahora, algo que yo aprendí es que mis hijos se acostaban a las 12 de la noche, si era necesario, obviamente no era un abuso, ¿verdad? Pero cuando era necesario orábamos y declarábamos la bendición sobre nuestros hijos. Y gracias a Dios ninguno nunca fracasó en la escuela. Y espero que Huelace, que ella mismo sabe, tampoco. Pero ¿saben qué? El americano tiene costumbre de que ya a cierta hora los niños, y por eso no van a la iglesia los días de semana, o si tienen un horario de salida, si ellos tienen niños, se levantan, aunque se haya terminado no el servicio, y se van. Y algo que yo me regocijo en esta iglesia y con estos jóvenes y padres, ¿saben qué? Aliéntelos. Con los niños, no se quejen porque se acabó un poquito más tarde el culto. No se queje porque, ay, que es hora de dormir, que mañana. No. Señor, cumplimos contigo. Padre, yo declaro descanso sobre estos niños. Yo declaro fortaleza en la escuela. Yo declaro, ¿sabe qué? Usted va a ver el cambio radical y tremendo de Dios sobre la vida de sus hijos. Pero no los maldiga. Porque en el momento que usted dice, ay, no es que mañana va a estar dormido porque es que ya salimos a las 9:30 de la noche. Pues sabe que crea que va a estar dormido. Ay, no es que se me va a enfermar porque está muy frío afuera. Pues se te va a enfermar porque tú estás atándolo con tus palabras. Tú estás enviando la palabra de maldición. Ahora si tú dices, Señor, ¿sabes qué? Aquí están mis hijos, tengo este compromiso, voy a cumplir contigo. Padre, yo declaro de tu sabiduría, yo declaro de tu conocimiento, yo declaro de tu poder. ¿Sabes qué? Lo vas a ver manifiesto. Lo vas a ver. Yo lo he visto. Yo lo viví como joven. Mire, antes era peor. Cuando yo me criaba, mi papá me tenía los 7 días de la semana en la iglesia. Hasta las 10, 11 de la noche. Y los sábados no había culto. Pero él iba a evangelizar y yo me tenía que ir con él. Y los domingos habían 2 cultos, más el culto de extensión. O sea, salíamos de la escuela dominical. No sé si el pastor llegó a practicarlo. Y después de la escuela dominical, mi papá nos comíamos algo y íbamos a un culto al aire libre de extensión. O sea, a evangelizar. Y después llegábamos a la casa para volver al culto a las 6 o 7 de la noche. O sea, antes yo le puedo decir que yo vivía en el templo. Mas sin embargo, Dios me guardó. Dios me cuidó. Nunca fracasé. Porque sabe que cuando yo tenía un examen difícil, mi papá no era muy estudioso conmigo, pero me decía, mamita, no te preocupes, vamos a orar. Y yo tengo un CD por ahí viejito que los otros días lo compré. Bueno, se lo cogí a mi esposo. Le pagué, pero después volví y se lo cogí el dinero para atrás. Entonces ese CD me acuerdo tanto de mi papá. Porque mi papá tenía una voz preciosa. Lamentablemente mi madre, si me está viendo, I'm sorry, ella no salió cantando. Pero mi padre era cantante. Y yo recuerdo que él me ponía a cantar con los tríos. Ayer le compartía a las muchachas. Tenía 2 viejitos que tocaban la guitarra, no sé, una quinta y la otra 12, no sé cómo es en la cuestión de la guitarra, pero eran diferentes el sonido. Y él me traía a cantar con él en los cultos. Y ¿sabe qué? A veces nuestros hijos necesitan experimentar eso con nosotros. ¿Sabe qué? Yo recuerdo muchas veces que estaba a punto de fracasar en una clase porque no entendía. Decía, papi, no entiendo. Y él nunca se sentó conmigo a estudiar porque él llegó hasta 3er grado. Pero me decía, mamita, vente, vamos a orar. Y recuerdo que él oraba conmigo. Y yo sabía que todo iba a estar bien.
¿Sabe qué, iglesia? Aprenda a ser diferente. Aprenda a manifestar la gloria de Dios con lo que es usted. No le estoy diciendo que no cumpla con lo que tiene que cumplir en este mundo, cumpla con ello. No le estoy diciendo que si le dieron medicamento no se los tome, tómeselo. Pero le estoy diciendo que más allá de lo que nos rodea en este mundo, aprendamos a ver de acuerdo a la palabra y de acuerdo al poder de Dios. Y comenzamos a declarar lo que ya Dios determinó para nosotros. Y ¿sabe qué? Kevin, yo viví muchos años sin mis padres en la iglesia. Muchos años. ¿Sabe que despedí muchos años? Las noches fuera, las despedidas de año. Y sé lo que se siente. Uno a veces, la sangre es sangre. Mami es mami. Mis hermanos son los hermanos. Pero ¿sabe qué? Gracias a que Dios me puso una pareja de pastores en aquel tiempo, que me adoptaron como su hija. Israel, y los que estuvieron lo conocieron, Israel Rivera. Gracias a ellos estoy aquí. Porque si hubiera seguido los caminos de mis padres, no estuviera aquí. ¿Sabe qué? Cuando Dios tiene identidad en uno, hijo, cuando Dios ha soplado la identidad para que tú cambies la generación de tu casa y de tu familia, ¿sabe qué? Nos tiene que sacar de donde estamos. Porque es la única manera para que Él sople y forme al Kevin que va a levantarse un día y va a ir a restaurar la familia de donde Dios lo sacó. ¿Sabe qué? Si alguna vez te preguntas, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué yo estoy aquí? Porque vete y léete el libro de José, de la historia de José, búscala. Fue vendido por sus hermanos. Su mamá murió. Lo sacaron de lo más que él quería. Sus mismos hermanos lo odiaron, lo vendieron. Estuvo preso, fue perseguido, pero sabe que ese hombre un día, siendo uno de los hombres más importantes de todo un reino, fue el que salvó a su casa, fue el que salvó a su familia. ¿Y sabe qué? Hay momentos que Dios nos tiene que separar, aunque nos duela. Hay momentos que Dios necesita decir, espérate, este es mi niño, esta es mi niña. Déjame sacarlo. Le va a doler. Le va a doler, pero sabe que yo lo tengo aquí, yo lo voy a cuidar, yo lo voy a proteger. Porque eso es lo que Dios quiere con nosotros. Dios dice la palabra y lo leímos cuando comenzamos. Él vino a dar, y quiero que usted se lleve esto: fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio. O sea, ¿sabe que había un pueblo que había sido fiel a Dios? Pero a causa de los que les rodeaban, esos justos tuvieron que sufrir. Esos justos también tuvieron que ser llevados a esclavitud. Aún el profeta mismo fue llevado a esclavitud. Pero ¿sabe qué? Aún en medio de la esclavitud, aún en medio del dolor, aún en medio del destierro, dice que Jehová Dios fue fortaleza. Aún en medio de tu situación, Jehová Dios es fortaleza. Aún en medio de tus problemas, Jehová Dios te está diciendo hoy: yo soy tu fortaleza, yo te entiendo, yo sé lo que sientes, pero déjame separarte, déjame formarte, déjame cuidarte, porque sabes que es la única manera en que Dios va a poder desatar la identidad que Él ya puso en ti. Por muchos años yo me pregunté por qué estábamos en Estados Unidos y nuestra familia no estaba aquí, solo nosotros cuatro. Y yo sé que aún hasta mis hijos en un momento dado pudieron haber sentido la ausencia de su casa, de su familia. Y vinieron momentos de tristeza, vinieron momentos en que quise estar cerca de los míos. Pero sabe que al pasar los años le he dicho: Señor, gracias. Porque si yo hubiera estado allí, yo sé que no hubieran sido iguales las cosas. Y sabe que me regocijo en que Dios me tenga hoy donde está.
Me regocijo porque los veo a ustedes y veo el propósito de Dios para nuestras vidas. Veo que el propósito de recorrido no ha sido en vano, sino que Dios está cumpliendo su propósito en nosotros. Así que sigan adelante, iglesia. No se desanimen, no se quejen. Vivan la abundancia de Dios, vivan la riqueza de Dios. Aunque se vea suave, aunque no se vean las cosas igual como usted quisiera verlas, dígale: Señor, enfoca mi vista a lo que tú me entregaste. Déjame amar lo que tú me entregaste, porque sabe que en ese momento entonces Dios te va a entregar mucho más de lo que aún tú jamás hayas imaginado. Gracias. Dios le bendiga.